En este video vamos a aprender a hacer derivadas de logaritmos naturales cuando nuestro argumento de logaritmo es solamente una x. Así que no lo dudes, trae lápiz y papel que ya te lo explico. Bienvenidos a All You Need. Comenzamos. Antes de comenzar con los problemas prácticos, me gustaría comentarte un poquito de teoría de los logaritmos naturales, pues estos también son conocidos como de Napier, y este logaritmo fue creado con la intención de vincular las progresiones geométricas con las progresiones aritméticas. Su nombre viene de la palabra griega logos, con sentido de razón o relación, y de aritmos, de número. Este logaritmo natural, aunque no se le ve la base, en realidad está vinculado o relacionado con la letra e. Además es el antecesor de los logaritmos base. Esta letra e se le llama constante de Euler o también conocido como número de Napier. De hecho, este valor infinito, no periódico e irracional, fue introducido en el cálculo por allá de los 1590 por el matemático John Napier. Y bueno, esta expresión la usamos si la variable que está formando parte del argumento del logaritmo tiene coeficiente 1 y exponente 1, y entonces el resultado siempre será 1 sobre x. De lo contrario, si no tenemos un coeficiente 1 ni un exponente 1, tendremos que aplicar la regla de la cadena, que esta me permite trabajar con expresiones diferentes, incluso funciones totalmente extensas como argumento del logaritmo natural. Para ver los ejemplos prácticos, fíjate en la caja de descripciones y te muestro el minuto exacto donde empiezan estos. De lo contrario, te invito a que te quedes en el curso normal del video y te mostraré un poquito más de teoría de para qué sirven los logaritmos. En la antigüedad, cuando los científicos, en ese momento los matemáticos, querían realizar operaciones como multiplicaciones o divisiones e incluso extracción de raíces de números muy complicados, porque esos eran muy grandes o tenían muchos decimales, realmente la tarea era ardua, era muy complicada. Así que básicamente esto fue lo que originó a que los logaritmos existieran. ¿Qué es lo que son los logaritmos? Son instrumentos de simplificación y básicamente cumplen con las funciones de convertir un producto en suma, de convertir un cociente en resta, de convertir una potencia en producto o de convertir una raíz en cociente. Fíjate bien que tienen muchísimas aplicaciones en la vida real y actual. Y por mencionarte algunas, es que se utilizan, por ejemplo, cuando tenemos que medir cosas muy grandes, en comparación de cosas muy pequeñitas. Si tenemos que hacer este tipo de comparaciones, los logaritmos son las operaciones idóneas para poder realizar esta tarea. También, por ejemplo, si estamos hablando de dinero, en el cálculo de intereses compuestos. Además, cuando hablamos, por ejemplo, en química del pH, que tú sabes perfectamente bien, que es un potencial de hidrógeno y es una concentración media en una escala logarítmica. También si hablamos de terremotos, que son movimientos telúricos, de acuerdo a la escala de Richter, son una medición logarítmica. Cuando hablamos del brillo de las estrellas, y esto en su magnitud aparente, hablamos de los logaritmos. Y si hablamos de la medición de la intensidad del sonido, porque está medido en decibelios, entonces hablamos de logaritmos. Como verás, hay muchísimas aplicaciones en la vida real en donde los logaritmos son la operación fundamental por excelencia. Los logaritmos naturales también tienen como función una función inversa. Así que para tal caso, la función inversa de un logaritmo natural es justamente la función exponencial. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Antes de describirte cada uno de los ejemplos que realizaremos en esta lámina, te quiero describir qué significa cada uno de los elementos que componen mi fórmula a emplear. Esta primera sección, esta primera parte de mi expresión, significa derivada. ¿Derivada de quién? De una función específica, y viene en una connotación de Leibniz. Cuando yo te hablo de esta función, viene comprendida en dos partes diferentes. Verás, la expresión logaritmo natural y la expresión argumento.
Así que vamos a tratar de implementar estos conocimientos en la respuesta que te describo a continuación. Esta solución está dada por la derivada de mi logaritmo. Fíjate bien cómo el logaritmo ya no lo voy a ver, solamente me voy a enfocar en el argumento de este. En el numerador voy a escribir lo que es la derivada del argumento. Ahí te lo pongo con letrerito. Y en el denominador de este cociente voy a simplemente hacer el copiado de este argumento. Tomo el argumento de mi logaritmo y lo coloco como parte del denominador de mi cociente. Te escribo la siguiente expresión, que dice así. Función de x es igual al logaritmo natural del argumento 7x al cuadrado. Sí, este es el argumento. Así que trabajamos solamente con ese valor que está encerrado en el recuadro rojo. ¿Te parece bien? Ahora, para empezar a describir, que ya vamos a empezar a derivar, tenemos que expresar esta función de x como parte de la derivación que sería f' de x es igual, para denotar que ya a partir de este paso voy a empezar a expresar la derivada de esta función o bien al menos empezar el proceso de la derivación. Ya te dije entonces que va a ser un cociente, pongo mi cociente y automáticamente empiezo a derivar esta expresión. 2 por 7 es igual a 14. Decrementamos en 1 el exponente y se me vuelve 1. Así que como resultado tengo 14x a la 1. Y en el denominador simplemente hago el copiado de este, generándome un 7x al cuadrado. Hasta ahí no hubo ningún problema. Y en este punto ya terminé de derivar. Sin embargo, como toda expresión en las matemáticas, tengo que simplificar. Si la expresión tiene simplificación, debo hacerlo. Te puedes dar cuenta que el 14 es divisible entre 7 y esta x también se representa como denominador, con un exponente diferente. Así que yo puedo simplemente tomar la base y restar los exponentes. Y después el resultado se va a poner justamente en la x que desde un principio era mayor en su exponente. En este caso, pues la mayor es x al cuadrado, así que el resultado de restar los dos exponentes se representa justamente con su correspondiente base en el denominador para este caso. Me queda entonces f' de x va a quedarme igual a 2 sobre x a la 1. Con esto terminamos de derivar esta sencilla expresión. Veamos otro ejemplo para que veas una expresión un poquito diferente, porque le voy a cambiar en lugar de mi constante que sea entero a una fracción. Y es básicamente lo mismo. Sin embargo, muchas ocasiones cuando vemos fracciones nos complicamos todititos, pero verás que no es nada complicado. Pongo entonces, señalando obviamente mi argumento, voy a poner lo que es la derivada de mi función, que es f' de x. Ahora, pongo el cociente y empiezo a derivar lo que es el argumento. 4, que es un exponente entero, multiplica el entero de mi fracción. 4 por 2 es igual a 8, 8 quintos, x al cubo. ¿Verás? Que ya estoy restándole a la x en su exponente un 1. Así que lo coloco en esta parte de acá. Nótese que la x la pongo como parte del numerador porque realmente está representada como un entero. Así que en ese sentido no tengo ningún problema. Y en la parte del denominador simplemente hago el copiado del 2 quintos x a la cuarta. Ahí está. Obviamente también aquí puse el x a la cuarta en el numerador de esta fracción porque también estoy diciendo lo mismo, que está formando parte de mi numerador. Ahora, si te puedes dar cuenta, tienes como resultado de mi derivada una fracción compleja, pero está completa. Y como denominador de ambas expresiones, que son fracciones, tengo al 5. ¿Ves? Tengo exactamente la misma expresión. Así que yo puedo simplemente tacharlas en forma de cancelación y quedarme solamente con los elementos 8x al cubo y 2x a la cuarta. Ahí te la pongo. Los tachamos. Y voy a reescribir esta expresión resultante en esta parte de acá. Te la reescribo y simplemente me queda 8x al cubo sobre 2x a la cuarta, como te comentaba. Ahora, ya te puedes dar cuenta que esta expresión, aunque ya está derivada esta función, tengo que seguir trabajándola de forma de simplificación. Lo mismo que hicimos con esta, ¿verdad? Así que 8 entre 2 es igual a 4 y x al cubo entre x a la cuarta es igual a x a la 1, porque resté los exponentes. Pero lo voy a colocar en la parte del denominador porque es justamente donde está el exponente más grande de estas dos x. Así que lo coloco
los tacho y automáticamente me voy a mi respuesta final, que es 4 sobre x. Con esto hemos completado el video. Espero que te haya quedado clara la idea completa de la derivada de un logaritmo natural. Tenemos otros casos diferentes cuando el argumento de mi logaritmo natural no solamente voy a tener una variable, sino que voy a tener toda una expresión formada como parte de mi argumento de logaritmo natural. Veamos esto en otros ejemplos, en otros videos, y por lo pronto te dejo las actividades de costumbre para que complementes tu aprendizaje. Vamos a verlas. Pues te presento en pantalla justamente los ejercicios que te dejo para que complementes tu aprendizaje. Hazlos, elabóralos, intégrate con la materia, verás que no es tan difícil, así que solamente tienes que entenderlo y realizarlo. Que tengas un excelente día. Una vez más te agradezco por estar compartiendo este espacio conmigo y juntos cada día aprenderemos más. Suscríbete por favor si aún no lo has hecho y te pido que compartas, me apoyes con un like y actives la campanita para que recibas nuevas notificaciones. Bendiciones para todos ustedes, muchas gracias.